Ahora, esta semana que pasó hubo una revolución en Lima porque salieron más de 20.000 personas a las calles a protestar tras la muerte del vocalista de Armonía 10, y en ese interín tuvieron ustedes una decisión fuerte, ¿no?, en el sentido de censurar al ministro Santibáñez. Nunca antes ha ocurrido que a un ministro lo censuran así rápido, y usted fue uno de los que no votó, se abstuvo. ¿Por qué? Nunca antes ha existido esta corriente de opinión de los medios limeños por la salida de un ministro, ¿no? O sea, sospechoso, ¿no? Porque hay peores ministros y han habido peores ministros y nunca han dicho nada. Pero Perú Libre no va a ser el tonto útil de estos grupos de poder, ¿no?, que han estado acostumbrados toda la vida cuando llegan congresistas, sobre todo en las regiones, y quieren llevarte de la manito para que voten como ellos quieren, ¿no? Que son los mismos que han estado gobernando todo este tiempo y que no han hecho nada y que ahora querían responsabilizar a un ministro que ha sido un incapaz, por supuesto, ¿no?, como todos los que han pasado por el Ministerio del Interior, que además ha sido el sector que más ministros ha tenido y que no por eso ha mejorado la cosa, más bien ha empeorado, ¿no? Entonces aquí lo que se evidenció es una pugna de dos grupos de poder que controlan la política nacional, ¿no?, que son el sector de la derecha y el sector caviar. Y Perú Libre, que es la izquierda popular, la izquierda verdadera, no tenemos vela en ese entierro. Entonces, lo que dijimos, es un tema de ellos. Nosotros vamos proponiendo proyectos importantes en beneficio de la seguridad ciudadana. Ya, pero ¿por qué tema de ellos si finalmente este problema grave de la inseguridad que se ha agravado en Lima principalmente, sí es responsabilidad del ministro? Mire, ¿usted cree que no? Pero los que estaban detrás de la salida del ministro no eran los buenitos que decían ser. Y yo le voy a demostrar con documentos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá yo he traído el decreto supremo 002-2017 del Ministerio del Interior. Del Ministerio del Interior. Y vamos a ver quién ha firmado, ¿no? Y le voy a decir por qué. ¿Quién ha firmado? El señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Basombrío. Hay que recordar ese nombre, ¿no? En enero del 2017, cuando tenían más o menos 6 meses en el poder, el señor Basombrío firma este decreto donde dice: lineamientos para el otorgamiento del permiso temporal de permanencia para las personas de nacionalidad venezolana. O sea, con esto le abrieron la frontera a los grupos delincuentes, Tren de Aragua, todas estas bandas, los Lobos, los gallegos, de venezolanos, para que ingresen al país sin ningún requisito. ¿Sabe qué le pedían? Artículo 8. Declaración jurada de no tener antecedentes penales, tanto en su país de origen y tanto en el nuestro. ¿Usted cree que un extranjero delincuente va a decir cómo se llama? O sea, con que venga un extranjero a decir no tengo antecedentes penales y firme un documento en blanco, ¿es motivo suficiente para dejarlo ingresar al país? Ni siquiera los peruanos, cuando nosotros postulamos a un trabajo, seguramente la ciudadanía sabe, cuando se va a presentar a un concurso, te piden antecedentes penales, tienes que ir a pagar al banco una tasa, hacer tu colita en el Poder Judicial y te dan un certificado impreso, firmado por un funcionario del Poder Judicial. Ya, pero eso se hizo hace años. Ya los venezolanos ingresaron. Es que allí nace el problema. Sí, pero ya el problema está ahora. Ya. Entonces, el gobierno que llega asume los activos y los pasivos, congresistas. Y son ustedes los que al final, con el gobierno de turno, tenían que poner orden en la casa. Ahora, usted presentó una iniciativa para expulsar a los venezolanos. Pero mire, voy a dónde iba yo. Pero qué raro que estos mismos señores, Basombrío, Gino Costa, Rubén Vargas, todos estos señores que son de IDL, que además ahora se ha descubierto que tienen la izquierda caviar, con USAID, que ahora se ha descubierto también que ellos tienen socios que venden armas, que le venden armas tanto al delincuente y tanto a la policía. Sí, es muy probable, porque ellos han gobernado siempre con los gobiernos de turno. Para ellos es su negocio, no quieren acabar con este sistema que ellos mismos han creado. Por eso que vengan a decirnos que eran los buenitos, nosotros tampoco ni vamos a apoyar ni a un lado ni al otro lado. Simplemente, si quieren cambios profundos, nosotros le hemos dicho, ¿por qué no apostamos por una nueva constitución? Porque lo que están haciendo, cambiando un ministro, no les va a solucionar nada de problema. O sea, porque murió un señor, que en paz descanse, su familia, las condolencias. ¿Pero qué? ¿Las otras víctimas valen menos? O sea, no se indignaron por tantos muertos y se vienen a indignar por uno. Lo que querían es un pretexto para cambiar a este señor, que ha sido ineficiente, pero ya se fue. Pero no van a decir que ellos son los buenos y que ahora quieren cambiar el país. Pues apoyen la nueva constitución que nosotros decimos. Pero lo que se ha evidenciado aquí
es esta pugna de dos poderes que además cuando le es incómodo a uno también se unen, ¿no? Lo que nuestro vocero dijo el día de la censura, ¿no? Flavio Cruz, el fujicaviarismo, ¿no? O sea, cuando a veces hemos votado en conjunto para crear universidades, ¿por qué votan juntos? Y cuando ahora decimos, no, pues, es su pelea de ellos, pero ¿por qué no apoyan nuestras reformas del sistema penitenciario? Yo estoy proponiendo, como usted muy bien lo hemos conversado aquí varias veces, que los presos trabajen, la expulsión de estos extranjeros ilegales que han venido con la declaración jurada y que están por ahí por millones. ¿Por qué se oponen? ¿Por qué estos mismos señores que decían censuremos al ministro, dijeron que el Tren de Aragua no es organización terrorista y votaron en contra? ¿Por qué los medios limeños no dicen nada de eso? Estos mismos dijeron que a Odebrecht no se le investigue, votaron en contra de que se investigue a Odebrecht. Estos que se vienen oponiendo a que se expulse a los extranjeros, a la legítima defensa, que se han venido oponiendo a que se le restituya capacidad a la policía para que investigue, todos estos han estado detrás de la caída del ministro, ¿no? ¿Por qué? Porque el ministro, ese ministro lo votó a este grupo y, bueno, quieren recobrar ese poder, ¿no? Ahora, hay un nuevo ministro, tiene 2 días, ya lo están cuestionando. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que pongan a uno de ellos. Como no han puesto a ninguno de ese grupo para que sigan gobernando, mire, el Ministerio del Interior es un ministerio clave para estos grupos porque manejan los órganos de inteligencia de la policía. Pero además en el mismo ministerio adicional hay otra institución de inteligencia que es la DIGEMIN, que también ahí hay dinero de inteligencia que no es fiscalizado, por eso tienen pues consultorías, ellas, las esposas, los hijos, todo lo que más Sombrío conoce a fondo de eso, por supuesto, pues, no, pues, ellos quieren retomar ese poder. Pero entonces, ¿qué pasó, congresista Gonza? Los fujimoristas que han votado en bloque, casi todos, digamos la gran mayoría, ¿se dejaron manipular por el caviarismo? Bueno, es que ellos tienen un interés en recobrar el poder cualquiera de los dos. Y él, saliendo ese ministro, los dos grupos pugnaban por poner ellos a un ministro. Entonces ellos querían que salga como del lugar, porque este ministro no, pues, de alguna manera no hizo caso a estos grupos. Porque algunos han dicho, a ver, Tania Ramírez, congresista Ignacio, usted también. Tania Ramírez hace 2 semanas atrás estuvo con el ministro abrazándose, dándose la gloria en San Ignacio con Santibáñez. Y entonces se suponía que Tania Ramírez era tan amiga del ministro Santibáñez e iba a votar o abstenerse o simplemente no votar. Sin embargo, en el caso de usted se abstuvo. El gran tema es, ¿por qué se abstuvo? ¿Por qué no ejerció un voto de decir, yo voto en contra, punto? Si yo me iba para un lado, ¿quién se beneficiaba? El otro grupo. Si me iba para este, el otro. Fue una decisión de bancada después de hacer un análisis profundo de las contradicciones que existen en estos grupos. Lo que se ha visto es una unión. ¿En cuáles grupos? Los grupos de la derecha y el otro grupo del sector caviar, que pugnan por tener el control de este sector importante, clave para ellos, porque de ahí hacen persecución política. Y Perú Libre no va a dejarse llevar de las narices, de las orejas, por estos grupos de poder. Nosotros tenemos nuestra propia posición, que seguramente no será popular, porque hay gente que se ha dejado manipular por los medios. Yo les digo que investiguen quiénes están detrás de la salida de este ministro y quiénes estaban detrás de que este señor no salga. Finalmente son grupos de poder que han estado allí gobernando tantos años y que no les interesa la seguridad ciudadana, porque está su negocio de armas, el equipamiento que venden a la policía, e inclusive hacen el negocio de la criminalidad, porque los grandes generales cuando dejan la policía se van a hacer empresas de seguridad. Ahora, ellos dicen, al igual que usted señala, que es su interés, ellos también dicen que el interés de ustedes es mantener a Santibáñez para mantener prófugo a Brahimir Cerrón, porque en el supuesto que ellos tienen la tesis es que Santibáñez es el que ayudó a fugar a Vladimir Cerrón y es el que sabía dónde está y no quería capturarlo. Eso es lo que dicen los caviares, ¿no? Pero para que vea al contrario, porque o sea, cuando en ese sentido dicen que ustedes sí fueron leales, en todo caso, con Santibáñez. No, nosotros no hemos sido leales con Santibáñez, sino que nosotros, en consecuencia de lo que nos planteamos, lo que queremos es cambiar el sistema, no cambiar figuritas, ¿no? Lo que yo siempre le manifiesto acá que hemos conversado, ¿no? Podemos cambiar 100 ministros, pero si no cambiamos el sistema, ¿qué seguridad le vamos a dar a la población? Ahora, más bien al contrario, este ministro fue duro con el doctor Brahimir Cerrón porque elevó la recompensa que había de 100.000 soles a $500,000. Entonces no digamos que no tiene, pues, que por ahí hay conversado, ¿no? Y además, como nosotros siempre hemos dicho, al día de hoy también el doctor Brahimir Cerrón ha sido absuelto por la Corte Suprema. Ahora van a decir que Santibáñez conversa con los jueces supremos para que lo absuelvan, ¿no? Esas son telenovelas, fábulas que han inventado por estos sectores a los cuales Perú Libre se ha enfrentado, ¿no? Yo siempre lo manifestamos nosotros, ¿no? Tenemos 2 enemigos al frente de Perú Libre. Ambos
con algunas diferencias, pero que en el fondo comparten lo mismo, mantener el sistema. A diferencia de Perú Libre, que quiere cambiar el sistema. ¿Por qué con esos votos que censuraron al señor Santibáñez, por qué no dicen, bueno, apoyamos a Perú Libre para que cambie la Constitución? ¿Te das cuenta? ¿Qué hubiese pasado si no había censura de Santibáñez? El señor ya tenía que salir, ya el señor ya estaba desgastado, ya, pero... ¿Ustedes tampoco respaldaban a Santibáñez? Santibáñez? Nosotros no hemos respaldado de ninguna manera, nosotros no hemos respaldado al señor Santibáñez. O sea, simplemente se abstuvieron porque no estuvieron de acuerdo con los intereses que se manejaban en esos grupos. De los otros grupos de poder, que se querían vender como los salvadores, cuando son los responsables de todo lo que está pasando. Entonces, eso creo que no es... O sea, ustedes sabían que igual, absteniéndose, igual se iba Santibáñez. El señor igual se iba a ir, se iba a ir. Porque si no sucedía eso, esa gran movilización que hubo ese día pudo haber tenido otras consecuencias, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Más bien al Perú, a los Porque peruanos. sí, la población está indignada, congresista, y usted lo sabe. Yo estoy indignado también desde hace mucho tiempo. Usted le consta cómo yo he batallado fuerte para conseguir la expulsión de extranjeros, ¿no? A mí me ha amenazado de muerte el Tren de Aragua, y eso otra denuncia lo he hecho en la Fiscalía en Lima. He propuesto que los presos trabajen, he propuesto que las Fuerzas Armadas cuiden las fronteras para evitar que sigan ingresando más ilegales extranjeros. He propuesto, por ejemplo, que los deliveries, sobre todo en las ciudades grandes que utilizan como fachada, sean regulados. ¿Y por qué los fujimoristas no apoyan sus propuestas? Porque, fíjese usted, nosotros cuando hicimos en la campaña, el 2021, los venezolanos nos amenazaban de muerte cuando íbamos a recorrer los distritos de Lima. Ellos son más bien de tendencia fujimorista. Los votos, por eso algunas propuestas ahora de legalizar a estos extranjeros ilegales, son los que reniegan contra el sistema de Chávez en Venezuela. O sea, ellos no son pro izquierda o pro Perú Libre, ¿no? Más bien son apegados a la derecha. Todos estos grupos que además detrás de ellos hay un trasfondo político. ¿Por qué el señor Kuczynski firmó este decreto? Porque él quería demostrarle al mundo que en Venezuela estaban mal. Y ahí está, mírenme, está ahí. Yo he colgado en mis redes, ¿no? Como el señor Lucar decía, ¿no? Que los venezolanos están más capacitados que los peruanos. Está ahí lo que él decía. Nunca van a escuchar a esta gente ni una sola palabra en contra de los extranjeros ilegales. Todas las bandas de crimen organizado, el Tren de Aragua, los Cotas, los Lobos, los Gallegos y todos estos extorsionadores, secuestradores, están liderados por venezolanos, por extranjeros. Sí, pero tampoco podríamos decir, generalizar que todos los venezolanos son, digamos, de la misma calaña, ¿no? No, hay por supuesto, ¿no? Lógicamente, digamos que de la cantidad de venezolanos que tenemos en el Perú, pues un 10% probablemente estén metidos en actos ilegales, porque hay otros que también están trabajando obviamente, a lo legal. Hay de todo, pero mire, nosotros en el Congreso hemos aprobado en reiteradas ocasiones amnistía para que se regularicen gratis, sin pagar un sol, todos los extranjeros. Nunca lo han hecho, entonces luego de eso, si no quieren hacerlo porque quieren permanecer en la clandestinidad sin ser identificados, ¿por qué no se quieren regular? Bienvenidos los extranjeros que vienen a estudiar, a trabajar, a contribuir al desarrollo del país, pero no aquellos que vienen a acatan las normas. Y que acatan las normas, por supuesto. Y que se ponen a derecho. Eso sí, está bien. Ahora, el tema de la inseguridad sigue cada día más grave. Se ha declarado estados de emergencia, Lima, San Juan de Lurigancho, el Callao, en fin. Y el problema sigue. O sea, declaran hoy estado de emergencia, mañana matan, asesinan, asaltan, en fin. Digamos que Lima está convulsionado. Ahora, el problema es grave. No es que el Congreso de la República y el gobierno de Dina Boluarte, con todos sus ministros, son los únicos responsables de esto. O sea, ¿se sienten incapaces de solucionar este problema? Hay un elemento que es tan responsable como el Ejecutivo, que no le da presupuesto a la policía. Las normas en el Código Penal ya son tan graves que, por ejemplo, el robo de un celular tiene hasta 15 años de cárcel. El tema es la Fiscalía y el Poder Judicial que sueltan a estos delincuentes. Ya ha demostrado justamente la policía con estadísticas cómo en un gran caso, un gran porcentaje, después que son capturados en flagrancia o cometiendo delito o con armas, la policía los suelta. Hay muchos casos, ¿no? El caso de
unas bandas que fueron capturadas en búnkeres en Pachacamac, que lo soltaron al día siguiente y al tercer día lo volvieron a capturar en San Juan del Urigancho. El caso del maldito Cris, que lo encontraron con 5 pistolas en una moto con la fachada de libre y dijeron que no había pruebas. Pero ese es súper archiconocido, congresista Gonza. Es decir, no Pero solo los fiscales en Lima, en provincias, en Jaén, en Chiclayo, en Tumbes. Pero nadie dice nada de los fiscales. Por eso, pero le digo, entonces, ¿y el Congreso? No pueden ustedes, digamos, intervenir para decir, oiga, ya esta fiscalía no le sirve al Perú. Tenemos que reorganizarla, reestructurarla. ¿No puede el Congreso? ¿No está en sus facultades de tomar una iniciativa? Miren, de nosotros hemos, por ejemplo, promulgado la ley de legítima defensa. Hemos promulgado para que nuestra policía esté empoderada y cuando abate al delincuente no sean procesados. Hace poco, he leído las noticias hoy día, a un policía lo han condenado a 10 años de cárcel por abatir a un delincuente. Aún así hay abusos. Sin embargo, lo que usted menciona es cierto. Nosotros hemos propuesto innumerables proyectos para reorganizar la fiscalía, pero salen pues a defenderse, pues, ¿no? Ellos a decir que son independientes y que se creen inclusive un poder del Estado, cuando existen solamente 3 poderes, ¿no? En el Estado peruano, el judicial, el ejecutivo y el legislativo, pero ellos ya se creen un poder, ¿no? Pero ellos tienen los medios, pues, ¿no? Están infiltrados, fíjese usted, están infiltrados por organismos, agentes extranjeros. IDL, que es una ONG que recibe financiamiento de la USAID, que ahora ya sabe cómo USAID invertía millones de dólares en el Perú para tener una agenda política, que lo ha dicho mismo el señor Trump. Ahora van a decir que el señor Trump es de Perú Libre. Entonces, pero estos IDL que capacitan jueces y fiscales y que además son un medio de control, cuando tú dices algo de un fiscal, saltan hasta el techo y a defender, porque ese es su fuero, ¿no? Para perseguir al pueblo, a los que protestan, a los que reclaman y finalmente mantener el sistema tal cual para que nada cambie nada. Fiscales y jueces que son adoctrinados en escuelas en los Estados Unidos y en la Unión Europea, ¿no? Como antes iban los militares a las escuelas de las Américas para venir a hacer dictaduras, ahora ya no llevan militares, sino llevan a jueces y fiscales. Eso tiene que cambiar, y finalmente después de todo esto se está sabiendo, ¿no? De tal manera que muchos que antes no estaban convencidos, ahora ya se están convenciendo que hay que reestructurar el sistema de justicia. Digamos que la cosa está grave para Lima y para muchas regiones del Perú. Tenemos un poder judicial politizado totalmente y, digamos, con una imagen por los suelos. Un ministerio público, ni que hablar, mucho peor todavía. Y tenemos un Congreso también deslegitimado, con una popularidad hasta, digamos, realmente con cifras muy mínimas. Y un poder ejecutivo también en la misma condición. Es decir, no hay salida para esto. Sí. La nueva constitución. Sí, pero eso podrá darse en otro gobierno. Ya, por eso yo le digo. O sea, Dina Boluarte no vaya con la nueva constitución. Ya la señora ya convocó elecciones. Entonces, creo que ¿no es mejor la vacancia? Ya convocó elecciones, pero nosotros hemos presentado 3 vacancias. Pero estos mismos que cómo querían sacar a un ministro, ¿por qué no votaron por la vacancia? O sea, ya no se puede plantear la vacancia. No, la vacancia se puede plantear. Pero bueno, nosotros intentaremos de nuevo, pero no creo que ellos quieran soltar el poder. ¿Ustedes le dirían sí a la vacancia? Por supuesto, nosotros le hemos propuesto 3 veces le hemos. Entonces, pero ¿qué le decía? ¿Por qué con esos votos no apoyan la vacancia? ¿Por qué con esos votos no apoyan la nueva constitución, el referéndum? ¿Por qué con esos votos no apoyan la organización de los sistemas de justicia? O sea, ¿dirían ustedes entonces que la vacancia tampoco soluciona el problema? Vacancia con nueva constitución. Porque para que venga otra persona igualito con las mismas reglas de juego, claro, no va a cambiar nada. Por eso decimos, o sea, mañana se termina, mire cómo es, ¿no? Decían, se va el ministro y soluciona el tema del crimen. Pero antes dijeron que las modificaciones a la ley de crimen organizado que habíamos hecho nosotros, si esto se revertía, se solucionaba el crimen. Tampoco. Han buscado cosas, alguien o algo, para maquillar y cambiar estas figuras como jugadores, pero no cambiar la regla de juego que nosotros creemos que se debe hacer. Sí, pero depende mucho también de la policía, congresista Gonza. ¿Sabe por qué? Bueno, y esa es mi tesis. Usted sabe que casi todos los días caen policías metidos en las bandas criminales, en las bandas de extorsiones, policías metidos en grandes mafias. Entonces, ¿en qué estamos? ¿No? Bueno, eso también es verdad, ¿no? Hay que haber una purga de la policía, como también hay jueces y fiscales, ¿ah? No crea porque por ejemplo, los jueces y fiscales que han investigado ahora... Sí, pero los policías son la parte operativa, pues. Bueno, van a capturar a una banda delincuencial a la parte del tren Aragua, sin embargo,
hay un policía metido ahí y está de soplón. Entonces, todo eso es grave, ¿no? El tema que tendría que hacerse tipo lo que hizo Bukele, ¿no?, en El Salvador, ¿no? Votar a media policía, ¿no? Y de ahí nuevamente convocar a nuevos elementos, nuevos cuadros y con eso trabajar, ¿no? Si esté consciente usted que se tiene que moralizar la policía, se tiene que limpiar la policía, pero no solamente la policía, la fiscalía y el poder judicial. Desde luego, ¿no? Con un nuevo sistema que le dé oportunidades a los jóvenes para que no caigan en la garra no sean caldo de cultivo de la delincuencia y votar a los extranjeros ilegales que están por acá. Fíjese que justamente conversábamos con algunos colegas, ya no vemos en las calles de Lima a extranjeros. Y yo digo, ¿dónde están? Están guareciendo en el día porque o están extorsionando por llamadas, secuestrando, o para que salgan en la noche a arrebatar carteras, a robar. Entonces, ¿sabe qué haría yo? Una batida. Todos los ilegales indocumentados vinieron por la frontera con Ecuador, por ahí se regresan. Cierro la frontera con las Fuerzas Armadas y que se regresen a su país. Aquí no hay que ser venezolano, colombiano, no, señores. El extranjero que ingresa al país o viene a trabajar o viene a estudiar, o lo deportas, pues, igual que Trump, ¿no? Por supuesto. Igual que Trump. Por supuesto. Claro, por supuesto. Pero eso depende de política, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, propusimos en 2021 la expulsión de extranjeros en 72 horas. Fue una propuesta que yo la hice ingresar a todas las propuestas de campaña. Intentó el presidente Castillo con un helicóptero por ahí, toda esta gente, asesores que tenía, le dijeron no se puede. ¿Y por qué Dina Boluarte y su ejecutivo no toman decisiones de este tipo? Porque dentro del mismo aparato estatal están estos señores. Los protectores. Aún cuando tú propones algo, te amenazan que te van a denunciar en los derechos humanos. Para ellos más valen los derechos humanos de los delincuentes que los derechos humanos de los peruanos de bien. Los caviares, dice Los usted. Caviares son los que venden armas tanto a la policía y tanto a los criminales, ¿no? Qué mal estamos en el Perú, ¿no? Y se pintan como los buenos. Sí, pues, toda la vida. Eso es lo que ha hecho Perú Libre desde nuestro análisis, nuestro espacio. Por eso es que decimos que no nos vamos a prestar al juego de ninguno de estos dos grupos de poder, porque tenemos nuestro propio planteamiento. Si quieren cambios, ¿por qué no ayudan a cambiar la Constitución? Perfecto. Hablemos de su líder rápidamente, el tiempo nos está ganando. ¿Cerrón ha quedado libre de todo de sus procesos judiciales o solamente se está salvando de uno con la decisión del tribunal? Mire, este era el proceso que se puede decir el más grave, el más emblemático, el más grave. Los otros son casos más simples que se van a caer solos por la gravedad, ¿no? Pero mire, después de 10 años, la Corte Suprema lo absuelve. En otras palabras, quiere decir que lo encuentra inocente. Inocente, claro. 10 años pagando abogado. Inclusive en la clandestinidad casi año y medio. Muchos en esas condiciones pierden su familia, pierden su trabajo, su reputación. Nadie le... ¿Y qué le pasa al juez y al fiscal que ha hecho eso? A ver, un médico que se equivoque en hacer una mala praxis, ¿qué le pasa? Entonces, eso tiene que regularse. Porque, claro, el doctor Vladimir Cerrón de alguna manera es un político que tiene detractores, pero también tiene gente que lo hemos apoyado y hemos hecho la defensa política, la bancada del Congreso, ¿no? Y hemos de alguna manera evidenciado esta injusticia. Pero ¿qué le pasaría a un ciudadano del común? Por eso es que en la cárcel no están los verdaderos criminales. En la cárcel hay la mitad de las personas que están en la cárcel son aún en proceso. Muchos de ellos van a ser inocentes. Encarcelados en vano, porque al final salen absueltos. Salen absueltos. Sí, pues. Y mire, y cómo con estas leyes estos jueces y fiscales canjean a un inocente, humilde por supuesto, para dejar libre a un criminal gordo, un pez gordo. Sí. Entonces eso tiene que cambiar. Y el caso es del señor Vladimir Cerrón, es el emblemático, ¿no? Por eso es que nosotros desde un inicio lo señalamos, ¿no? Que la inocencia era de él. Ahora dicen, ¿qué dice la Corte Suprema? No hay elementos para determinar que hubo un tema de colusión simple, ¿no? Que es el delito por el cual se lo juzgaba. Inclusive, colusión simple, que es un delito simple, leve, ¿no? Pero muchas veces, inclusive, encima de eso, te achacan la violación criminal. No, y ya le dijeron ladrón, ya le dijeron ratero, que robó y todo eso, y al final se descubre o se aclara que no hay nada de eso, ¿no? Imagínate. Ahora, Vladimir Cerrón queda libre ya entonces ahora y va a aparecer políticamente nuevamente, o todavía sigue alguna restricción
para que esté prófugo. No, ya con eso queda libre para ser candidato. Los otros temas... va a ser candidato, sí o sí. Desde luego es el candidato natural de Perú Libre, ¿no? O sea, ¿va a aparecer Vladimir Cerrón ya estos días? Miren, lo que pasa es que cuando él tenía este proceso complejo, por el cual ha sido absuelto, tuvo otros más pequeños, por el cual lo habían citado a declarar algunas veces y no se presentó, y entonces por desacato a la autoridad le dieron algunas prisiones preventivas, que son 1 o 2 creo, pero que solucionado esto, los otros simplemente es que se vaya a declarar y ya queda absuelto de esos temas. Absuelto de esos temas, ¿no? Y eso seguirán, pero que son casos más sencillos. Más sencillos, donde no va a haber ya mucha, persecución, como hasta la fecha ha ocurrido. Ahora, pero ¿no aparecerán por ahí los fujimoristas que le tienen tanto miedo a los rivales políticos, como ha ocurrido con Vizcarra, por ejemplo? A Vizcarra finalmente lo han inhabilitado, ¿no? Y Vizcarra era uno de los que se iba a presentar como candidato. ¿No aparecerán por ahí alguien diciendo vamos a inhabilitar también a Vladimir Cerrón? Eso capaz de todo, ¿no? Los grupos de poder, ellos, entre ellos mismos se pelean, ¿no? Porque hay facciones. Con mayor razón van a querer que alguien de afuera ingrese a tomar las riendas del control del país, porque saben nuestra posición concreta que tenemos de Perú Libre de irse a la Asamblea Constituyente para cambiar todo este sistema, ¿no? Que es realmente donde se va a mejorar las cosas, ¿no? Desde luego, pero nosotros vamos a dar la batalla política también, ¿no? Porque este caso del doctor Vladimir Cerrón no solamente ha sido una defensa legal, jurídica, técnica, sino también una defensa política que se hace desde el Congreso, ¿no? El señor Vizcarra, pues más bien sus casos eran por un tema de ejercicio de la presidencia que tuvo, ¿no? Pero también creo que no merecía que digamos, lo saquen del escenario de esa manera, ¿no? Eso es como una venganza, ¿no le parece? No, claro, el fujimorismo no le va a perdonar que les haya cerrado su congreso de 73 que tuvo, ¿no? Esa se la tienen jurada, ¿no? Pero el señor Vizcarra es del grupo del sector caviar, ¿no? Por eso yo les digo, siempre lo vamos a repetir, son dos sectores que, aunque no quieren cambiar el sistema, porque ellos quieren mantener el sistema, porque de eso ellos viven. Sí, pues. Mientras por un lado tiene la derecha que lucra de las concesiones petroleras, mineras, aeropuertos, la pesca, tenemos por el otro lado a los caviares que hacen consultorías, que viven de la ideología de género, de las ONGs, de los grandes puestos en el Estado, sí, ¿no? Y que en cualquier escenario van a hacer alianzas ellos. Se van a coludir, van a hacer... Para no cambiar el sistema. Sí, porque este sistema les permite vivir cómodamente y con privilegios a ambos grupos, cosa que Perú Libre no está en eso. Perfecto. Doctor Gonza, esta semana sigue recorriendo los pueblos de Jaén, San Ignacio, ¿va a otras provincias? Sí, rápidamente. Efectivamente, estuvimos el día lunes en El Diamante, San José de Lourdes. Ayer hemos estado por la parte de Chirinos. ¿Hay minería por ahí? Sí, la verdad, ahí está un tema complejo. Fuerte. San Ignacio, ¿no? Nosotros hemos insistido varias veces para que vengan a ser operativos y en efecto han venido a San Ignacio, pero lamentablemente la misma población también está involucrada en estos temas de tal manera que en un operativo se opusieron, por ejemplo, a que se incauten maquinaria que era utilizada, ¿no? Entonces, un poco tener mucho cuidado porque no va a haber enfrentamiento entre la misma población que puedan inclusive haber hasta muerte, ¿no? Pero bueno, estamos allí avanzando con gestiones, obras paralizadas, nos queda mucho por hacer en el tema de más presencia policial, con más efectivos. Tenemos a Dios gracias la Escuela de la Policía que está encaminada en Cajamarca, con el viceministro, cuando era el actual ministro, cuando era viceministro, hemos coordinado estos temas y creo que vamos a conseguir más cosas para Cajamarca. Perfecto. En el caso de Jaén, ¿tiene noticias del aeropuerto? La empresa, la última vez que estuvimos en Lima, en el MTC, nos señaló justamente esos días que había bastante lluvia, que lo había paralizado por el tema de la lluvia. Sé que ya han traído sus equipos, su planta de asfalto y que estos días ya debe estar retomando. Dios mediante, esta empresa culmine ese encargo, ¿no? que esa licitación que han ganado ellos. Perfecto. Doctor Gonza, muchas gracias por estar aquí en El Espectador. Gracias a usted. Muy amable. Fue el doctor Américo Gonza Castillo. Él es congresista de la República. Están en semana de representación, seguramente atendiendo y escuchando a los pueblos en sus demandas y todo esto canalizándolo lógicamente para ir atendiendo de a pocos
a las poblaciones que requieren de mucho apoyo de parte desde el Congreso y desde el Ejecutivo.